¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos el grupo número 3 de la clase de Arquitectura de Computadoras, la cual llevamos con el ingeniero José Cooper. Los integrantes son Cristian Felipe Dinos Águila, Erlin del Cremona Canales y Víctor Manuel George. Vamos a estarles hablando sobre lo que son los procesadores, algunos de los primeros procesadores de Intel, más que todos los procesadores que son el 8486DX, el 386SX y el 386DX. Para darle una pequeña introducción sobre lo que es estos procesadores, en el presente exposición estaremos hablando, como les mencionaba, algunas de la gama de Intel. Estos procesadores vinieron en su época a traer una gran novedad por el rendimiento que estos tenían. O sea, más adelante vamos a poder observar lo que son los datos generales, así también como las especificaciones técnicas y arquitectura y componente que cada uno de estos procesadores posee. Así que lo dejo con mi compañero Cristian. A mí me tocó hablar sobre el procesador Intel 80486DX. Lo que puedo decir de este microprocesador de la familia Intel es un microprocesador de 32 bits con arquitectura por 86 diseñado por Intel Corporation. Los i486 son muy similares a sus predecesores, que son los 80386. La diferencia principal son que los i486 tienen un conjunto de instrucciones optimizadas, una unidad como flotante y una caché unificada integrada en el propio circuito del microprocesador y una unidad de interfaz de bus mejorada. Cabe recalcar que también la fecha de lanzamiento de este microprocesador fue en 1989 y fue descontinuado en 1997. El procesador Intel 486DX es prácticamente lo mismo que había dicho anteriormente. Otra cosa que puedo agregar de este procesador es que están las mejoras, que los i486 sean el doble de rápidos que un i386 e i387 a la misma frecuencia de reloj. De todos modos, algunos i486 de gama baja son más lentos que los i386 En la velocidad de reloj se puede decir que la velocidad de CPU de estos microprocesadores era de 25 MHz a 100 MHz. La frecuencia de reloj es la velocidad en ciclos por segundo a la que un microprocesador ejecuta las instrucciones. La velocidad del FSB es una unidad de central de procesamiento que está diseñada para una tarjeta madre con una velocidad de bus frontal específica con 133 MHz. Cabe recalcar también que las operaciones que hacen por segundos en megahertz serían 1.000.000 de operaciones por segundo. Y aquí tenemos los componentes que conforman este procesador, las cuales son unidad de ejecución, la unidad de segmentación, unidad de paginación, la unidad cache, la interfaz con el bus, unidad de instrucción y la unidad de punto flotante. Como pueden ver en la imagen, esta también son las áreas del procesador. Bueno, hasta aquí llegaría la presentación del procesador. Bueno, ¿qué tal? A mí me tocó hablar sobre lo que es el procesador Intel 386 TMSX. Este es un procesador el cual salió lo que es en el año de 1988, introdujo lo que es Intel, introdujo lo que era el 386SX, que más conocido es el 386SX. Este es una versión reducida de lo que es del 80386, que es una versión anterior, por ejemplo, la primera de esta línea. Este procesador consta con lo que es un bus de datos de 16 bits, destinado principalmente a las PC de bajo costo,
en el mercado doméstico, más que todo en el rubro educativo o pequeñas empresas, mientras que más adelante estaremos viendo lo que es el 386DX, que viene siendo un procesador que era más lanzado, más lanzado a la gama alta. Podría ser utilizado en lo que eran estaciones de trabajo, servidores, pero más que todo ese fue más utilizado para tareas un poco más exigentes. En este caso, este procesador no lo es. O sea, este procesador solamente requería más que todo un bajo costo o sea, como por decir así, ciertas tareas que no llevan una gran exigencia. Entonces, más que todo aprovechando lo que es la gama baja o sea, más que todo en el área que no se puede pagar por algo bueno, entonces lanzaron lo que era esta versión. Algunas especificaciones técnicas de lo que es el procesador del 386SX. Bueno, dice que tenía una velocidad de reloj de 16 MHz a 20 MHz. Ya habíamos dicho, Cristian mencionaba, megahertz son la cantidad, o sea, qué tan rápido puede trasladar la información de un lugar a otro. Mencionaba un ancho de bus de 16 bits, tiene este procesador, o tenía, una memoria virtual de 64 terabytes, que es otra parte visual. Podemos observar una imagen donde podemos ver, más que todo, estos procesadores generalmente actualmente, el procesador no viene incrustado en lo que es en la placa madre, pero en aquellos tiempos estos procesadores venían incrustados en la placa madre. Ahora eso ya no pasa, pero en aquellos momentos pues sí pasaba. Y más o menos aquí tenemos la arquitectura, lo que es el control de las tareas que lleva o evalúa lo que es procesador. Podemos ver, tenemos lo que es una unidad de segmentación, unidad de paginación, unidad de control de bus y otras áreas ahí también como precodificación, control. Eso más que todo es un sistema, o sea, más que todo es el control de tareas que hace el procesador para realizar ciertos procesos y cómo va ordenándolos y cómo se va a ir, cómo va identificando qué instrucciones son las que tiene que evaluar, y eso lo hace mediante ese proceso que se llama control. O sea, todo esto es el control de tareas de ese procesador. Ya que como era la misma arquitectura que la versión de 386, viene siendo la misma arquitectura dentro del procesador, solamente cambiaron algunas cositas, como puede ser, por decir, el ancho de bus, que el otro era de 32, pero como quería ser de más bajo costo, pues de 16 bits. Bueno, por mi parte ha sido todo, y lo dejo con mi compañero. Ahora le vamos a hablar de los procesadores Intel 386 y TMDX. Los procesadores Intel, el 386, agitó la industria del PC debido al gran cambio que suponía. Era un procesador completamente de 32 bits, optimizado para operaciones de alta velocidad y sistemas operativos multitarea. El chip fue introducido por Intel en el 85, pero apareció en los primeros equipos a finales del 86 y principios de los 87. El 386 podía ejecutar de modo real instrucciones de un 8086 y de un 8088, pero en menos ciclos de reloj, aunque era igual de eficiente que el 286 en lo que respecta a promedio de ciclos que necesitaba una instrucción para ejecutarse. El 386 ofrecía una cuantiosa mejora en otras áreas, principalmente por añadir capacidades de software adicionales y modos a una unidad de gestión de memoria. Como dije, el 386 puede cambiar el modo protegido a real y viceversa por medio de software sin reseteo, lo que lo hace aún más útil en este modo protegido. Entre las especificaciones técnicas, vemos que el microprocesador Intel 386DX tiene una velocidad de reloj de 16, de 20 y de 25 megahercios. ¿Qué significa esta velocidad de reloj? Que es la velocidad del procesador o velocidad del CPU, que se mide en gigahercios, donde cada gigahercio equivale a nada menos que 1.000 millones de ciclos por segundo. Tenemos un ancho de bus de 32 bits. ¿Qué significa el ancho de bus? Que el ancho se puede designar al número de bits de un bus que puede transmitir simultáneamente.
Un equipo con un bus de 8 bits de datos, por ejemplo, transmite 8 bits de datos cada vez. Tenemos en el procesador una memoria virtual de 64 terabytes. Entre las propiedades del Intel, del procesador 386, vemos que el modo virtual real ya era algo más novedoso en este modo. El procesador puede ejecutar sin riesgo el modo real del 8086. Puede ejecutar múltiples sistemas operativos a la vez, cada uno en un área protegido de memoria. Si los programas en uno de los segmentos de memoria fallan, el resto del sistema no sufre ningún riesgo alguno. Un bus de datos internos de 32 y un bus de datos externo de 32 consumían menos energía que el 86. Su consumo de energía era menor porque estaba hecho de materiales CMOS. ¿Qué significa eso? CMOS significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, que es una tecnología utilizada para crear circuitos integrados. Más exactamente, hace referencia a un chip de memoria de la computadora que es alimentado por una batería y ahí se guardaba información. Muchas gracias.